Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el guía de los que oyen y obedecen la palabra de Dios, venga a abrir el entendimiento a aquellos que especialmente han estado ciegos con respecto a las cosas espirituales. Las personas cegadas por el Dios de este mundo, las personas cegado su entendimiento por las cosas de este mundo. Solo el Espíritu Santo para abrir el entendimiento, nadie más. No hay escuela, no hay facultad, no hay instructor, profesor, maestro, no hay nadie que pueda abrir el entendimiento de las personas cegadas por el Dios de este mundo, que es el dinero, las codicias, los deseos del corazón, en fin. Entonces, solo el Espíritu Santo, Él venga a hacer esto con usted a través de la palabra, de la meditación de la palabra de Dios, para que entonces venga a caer la ficha y pueda haber una comunicación suya con Dios, Dios con usted. Usted pueda entender la voz de Dios, comprenderla, obedecerla. Claro, uno solamente obedece cuando entiende, en fin, que Dios venga a hacer esto con usted y todos sus seres queridos, conocidos, amigos, por donde quiera que usted vaya. Que la imagen de Dios sea reflejada en su vida a través de usted, de la imagen del Altísimo, sea reflejada por donde quiera que usted fuese y estuviese, naturalmente, sin forzar las cosas, sin ser religioso, pero esto es lo que Dios hace de usted, la propia luz, la propia sal de la tierra. Bien, déjeme hablar una cosa para usted. Nosotros ayer hablamos que Jesús, esta palabra de Jesús es muy fuerte, ¿no? Cuando Él dice para los religiosos, especialmente los religiosos, Él dice, este pueblo religioso me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto se da con la mayoría de las personas que frecuentan las iglesias, personas religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría. Bien, nosotros no estamos aquí para acusar a nadie, estamos aquí para enseñar la palabra de Dios. Y si ella le convence a usted, entonces es el Espíritu Santo quien le convence. Si ella no le convence a usted, no es el Espíritu Santo. Ah, vea, solamente yo me quedo muy tranquilo porque nosotros queremos ayudarles. Queremos que Dios haga de cada uno de ustedes un instrumento de Él aquí en este mundo, para que el nombre de Él a través de usted sea santificado aquí en la tierra, porque el nombre de Él es santificado en el cielo, pero en la tierra, entonces, que el nombre de Él sea santificado a través de su vida, que es la mayor honra para Dios. Bien,
Deje que vamos a completar este texto. Jesús dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí Él da un ejemplo muy bueno, un ejemplo perfecto, una parábola. Él dice así, qué bueno, Jesús es maravilloso, es glorioso. Él dice así, dos hombres subieron al templo para orar. El templo que fue construido allí, reconstruido, construido por Salomón y después vino Herodes y lo reconstruyó. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno, fariseo. Fariseo era una secta, era un grupo de religiosos que guardaban las leyes, los mandamientos, que cobraban, que eran incisivos, que exigían de las personas las costumbres, las fiestas, guardar el sábado, no hacer esto, no hacer aquello, usted no puede hacer esto, aquello. Ellos eran así, digamos, los fiscales de la religión. Eran fariseos. Y el otro era justamente lo opuesto, porque él era un publicano. El publicano era los judíos, los que eran judíos, pero que servían a Roma, porque Israel estaba sobre el dominio de Roma y Roma cobraba impuestos del pueblo de Israel. Y el publicano era un cobrador de impuestos. Y cuando él iba a cobrar los impuestos, si la persona no tenía con qué pagar los impuestos, él entonces, el publicano, agarraba lo que tenía, lo que la persona tenía, hasta incluso los seres queridos, hijos, para vender, negociar y entonces hacer dinero y cobrar el impuesto. Entonces, el publicano era un judío, era un hermano, entre paréntesis, del fariseo, solo que el fariseo era un religioso, el publicano era la raza más odiada de todo Israel. Especialmente en aquellos tiempos eran muy odiados, eran mal vistos. El publicano era tenido como una raza, digamos, de víboras que servían al imperio romano. Entonces, usted se puede imaginar lo que Jesús habla aquí. Habla de dos tipos de personas. Uno, religioso, que guardaba la ley, cobraba el cumplimiento de las leyes, de los mandamientos, de las tradiciones religiosas. Y el otro era un publicano que era odiado, que era un cobrador de impuestos para César. Bien, dice el texto cual usted ya conoce, que el fariseo allí subió en el templo, estaba en el templo, el fariseo, estando de pie, oraba con él de esta manera. Oh Dios, gracias te doy, porque no soy como los demás hombres. Mire el fariseo, el religioso. No soy como los demás hombres, que él estaba mostrando su, digamos, su justicia personal. Gracias te doy porque no soy como los demás hombres.
¿Qué tipo de hombres? Robadores, injustos, adúlteros y ni aún como este. Él apuntó al publicano. Ni aún como ese ahí que está ahí, ese bandido que está aquí en el templo. No sé qué él está haciendo aquí, en otras palabras. Entonces, el fariseo, el fariseo ostentaba su religiosidad, su capa religiosa, estaba vestido de una capa religiosa que mostraba para el mundo, para las otras personas, que él era un hombre fiel, leal, justo, no era pecador, un hombre que andaba en la línea. Y él eso hacía delante de Dios. Y él dijo más, aún sumando lo que él decía, que no era asaltante, injusto, que no era adúltero, ni como aquel pecador que estaba allí. Yo ayuno 2 veces en la semana. Es, es muy gracioso. ¿Quién está hablando de esto? Es Jesús. Es muy bueno, ¿no es? Jesús está hablando, está describiendo esto. Él, el religioso, el fariseo, diciendo, ayuno 2 veces en la semana. ¿Cómo? Como si él precisase hablar con Dios la vida de él. Ayuno 2 veces en la semana y doy los diezmos de todo cuanto poseo. Mire solamente. Quiere decir, se describió como un hombre justo, que no precisaba ser perdonado de nada, de nada. Él estaba, digamos, él merecía estar allí hablando con Dios delante de Dios. Ya el publicano, dice Jesús, odiado, pecador, aquel que robaba, hacía todo lo que nos servía, estando de pie, también de lejos, el otro estaba de pie, pero más cerca, al altar. Pero el publicano estaba de pie de lejos y ni aún quería levantar los ojos al cielo. Él se quedaba con la cabeza baja naturalmente, como mirando hacia abajo, que quiere decir en una completa posición de sumisión, humildad. Ni aún quería levantar los ojos al cielo, pero se golpeaba en el pecho diciendo, quiere decir, allí, dentro de su corazón decía, esto es bueno, oh Dios, ten misericordia de mí. Yo reconozco que soy un ladrón, que soy un pecador, un adúltero, injusto. Yo soy todo lo que no sirve. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Solo esto, nada más. Nada más. Y la oración del fariseo fue grande, ostentosa. La oración del pecador fue pequeñita. Él solo dijo, ten misericordia de mí. Entonces, aquí usted identifica, usted es una persona inteligente, racional, usted identifica en el momento que el fariseo era un hipócrita. La personificación de la hipocresía, porque él no era nada de aquello que estaba hablando, del lado de afuera
ni era aquello que hablaba. Aparentemente era, del lado de afuera, aparentemente era, pero del lado de adentro era injusto, era, en fin, él era todo lo que él dice que no era. Pero lo que vino a impedir que él sea oído por Dios, porque luego, después, Jesús dice que el fariseo se mantuvo fariseo, pero el publicano, el pecador, fue justificado. Él descendió, lavado, purificado, entró en la presencia de Dios y salió lavado, porque reconoció su pecado. Entonces, usted ve, amiga, amigo, que el fariseo, el hipócrita, él hacía, probablemente él hasta servía a Dios incluso, él hacía las cosas que tenía que hacer, aquello que él predicaba, alguna cosa predicaba, él hacía, pero no era aquello que él hacía. Esto sucede hoy mucho. Yo he visto esto con mis propios ojos. Infelizmente, desgraciadamente, son pésimos testimonios de personas que se proponen a predicar el Evangelio, se proponen a dar sus vidas, a entregar, sacrificar sus vidas por la palabra de Dios, llevando a las personas una palabra de fe, de ánimo, de coraje, de salvación. Y estas personas, con el recorrer del tiempo, terminan desviando el propósito, haciendo las cosas, sirviendo a Dios casi que mecánicamente, todo automático. Y no están ni ahí para el resultado de su trabajo. No están ni les importa para confirmar que Dios está realmente trabajando. No se están incomodando por nada, están haciendo por hacer. Dios, mi amiga, amigo, ve al engañador. Dios odia al engañador. Si usted lee en Malaquías capítulo 1, el primer capítulo de Malaquías, usted va a ver con claridad qué es y cómo es lo que Dios determina para este tipo de personas. Para los fariseos hipócritas. Los fariseos hipócritas. Los hipócritas. Porque Dios, sabe lo que pasa dentro de cada uno. No sirve que yo haga la obra de Dios, no sirve que yo luche por las personas afligidas, etcétera, 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 si dentro de mí mi corazón no está ni ahí para las cosas divinas. Entonces, yo estoy siendo un engañador, pero ¿un engañador de quién? Primero, yo estoy engañando a quién. Primero me estoy engañando a mí mismo. Estoy engañándome a mí mismo. Estoy engañando a Dios o intentando engañar a Dios. Engañando a las otras personas. Y Dios ya dijo para sus sacerdotes y en aquella altura, ahí en Malaquías capítulo 1, maldito sea el engañador. Maldito sea el engañador. Dios no habla, maldito sea el adúltero. Dios no habla, maldito sea el que roba. Maldito sea la persona pervertida. Él dice, maldito sea el engañador.
El engañador es el hipócrita. Si usted lee correctamente el capítulo 23 de Mateo, usted va a ver cómo es que Jesús trata al engañador o a los engañadores, los hipócritas. Jesús dice, para los hipócritas, para los fariseos hipócritas, los escribas y fariseos hipócritas. Él dice así: vosotros sois una raza de víboras. ¿Y quién los vino a inducir de huir de la ira venidera? O sea, Jesús ya definió el destino de estas personas. Él no vino para juzgar, pero aquí en el capítulo 23 de Mateo, Él habla para los fariseos. Y allí, en Malaquías capítulo 1, Él también juzga a los engañadores malditos, igual que Caín fue maldito. Caín fue maldecido. Y todos los que fueron malditos por Dios no tienen salvación. No tienen salvación porque no hay sinceridad. La naturaleza es engañadora. Intenta engañar al propio Dios. Ya pensó. Una persona engañar a Dios, intentar engañar a Dios, lo mínimo es un insulto para con el Altísimo. Y Dios se siente ofendido, insultado por causa del fariseo hipócrita. Amiga, amigo, hasta le doy un consejo a usted. Voy a leer con usted. Yo sé que demora un poquito más, pero ¿quién quiere oír? ¿Quién tenga oídos para oír? Entonces, preste atención. ¿Qué es lo que Jesús habla? Jesús, para los religiosos, este tipo de gente religiosa, hipócrita. Allí en el capítulo 23 dice así, desde el versículo 13 hasta el versículo 26, Él dice así: pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ay de vosotros, ay de vosotros. Después Él dice, nuevamente en el versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. En el 15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. En el 16 Él dice, ay de vosotros. Él va repitiendo, ay de vosotros, conductores ciegos. Ay de ustedes, conductores ciegos. En el 17 Él dice, insensatos y ciegos. ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? El fariseo, el hipócrita, es así. Él valoriza más la ofrenda que el propio Dios que recibe la ofrenda. Él está mirando más para aquello que le está dando que aquello que está recibiendo. Luego, él desconsidera el que está recibiendo. Está entendiendo el espíritu de todo. En el versículo 19, él dice, insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que representa a Dios, que santifica la ofrenda? Entonces, nosotros hablamos al respecto de esto. ¿Usted va a participar de esta hoguera santa? Por favor, no se engañe, no se eluda. No es la ofrenda, no es el sacrificio que usted hace que va a agradar a Dios. Es su corazón.
Oh mi Dios, esto aquí, este sacrificio, representa mi vida, mi corazón, que yo coloco en el altar. Yo no quiero más ser señora, señor de mi vida, de mi corazón. Yo coloco mi corazón disponible para que usted, Señor, haga su voluntad. Sírvase de mi voluntad. Mi vida es para servirlo. Porque verdaderamente la ofrenda, los diezmos, que son las primicias, representan lo que hay dentro de nosotros. Representa, porque Dios es espíritu. Dios no usa dinero. Él es dueño de todo y de todos. Él es dueño de todo. Si Él quisiese oro, Él hace todo el mundo, lo agarra y lo transforme en oro. Y Él se va a satisfacer, pero Él no acepta esto. Él, mi amiga, mi amigo, es dueño de todo, todo, todo. Él es el Señor eterno. Para Él no existe noche, no existe mañana ni ayer. Todo es porque Él es. Él es el Señor. Y cuando nosotros presentamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nosotros estamos mostrando con hechos lo que hay dentro de nosotros. Pero si estas ofrendas son la expresión de un objetivo personal, es esto aquí. Usted está dando para negociar con Dios. Yo me acostumbro a decir, con Dios es un intercambio. Pero ¿toma qué? El corazón. No es el dinero, no es lo físico, es el alma, es lo espiritual. Usted no ve al alma. El alma es eterna. La ofrenda no, queda por allí. Todo va a agarrar fuego. Entonces, cuando usted coloca en el altar su ofrenda que no representa su corazón sinceramente, su corazón sincero, la ofrenda es hipócrita. La ofrenda es hipócrita. Entonces, aquella hipocresía es un engaño. Entonces, por eso usted ve que muchas personas dicen, obispo, yo ya hice, además, el día 11 nosotros comenzamos el ayuno de Daniel. Yo ya hice varios ayunos de Daniel. Apenas un comentario vi en Instagram, un muchacho dice, mire, yo hace 16 años que yo vengo haciendo sacrificios, hogueras santas, y no recibí el Espíritu Santo. ¿Y por qué no recibí? ¿De quién es la culpa? ¿Es de Dios? No. ¿De quién es la culpa? ¿De la ofrenda? No. ¿Es del altar? No. Entonces, ¿dónde está la culpa? El corazón de Él. Porque el sueño de Él no es el Espíritu Santo. El sueño de Él es otra cosa. Porque si fuese verdaderamente el Espíritu Santo, la ofrenda de Él ya hubiese sido aceptada como fue la ofrenda de aquel pecador, aquel publicano, que era ladrón, mentiroso, usurpador, en fin, que hacía, pero tenía un corazón rendido, dedicado para Dios. Oh, mi Padre, yo soy un miserable pecador, ten misericordia de mí. O sea, esa es la ofrenda. Esa es la ofrenda que Dios quiere de cada uno de nosotros. Yo reconozco, soy un miserable pecador y el Señor es justo. Lo que el Señor me hable a mí, yo acepto. Porque el Señor es justo, es perfecto. Solo el Señor es Dios, solo el Señor es santo y yo soy un miserable pecador. Ten misericordia, compasión. Cuando hay una oración con esta naturaleza, con este calor, con esta esencia de pureza, está ahí.
El Espíritu Santo viene en el momento, porque no precisa hacer una campaña de Israel para recibir el Espíritu Santo, no necesita hacer una cadena para recibir el Espíritu de Dios. Usted puede recibir el Espíritu de Dios en cualquier lugar, en cualquier hora, desde usted esté disponible para entregar su corazón en el altar. Pero Dios permite que hagamos estas campañas para que las personas puedan despertar la fe. Ellas precisan despertar la fe dentro de ellas, pero no está despierta esta fe. Jesús, para despertar la fe del ciego de nacimiento, él escupió en el suelo, hizo barro, con el barro ensució las vistas, los ojos de él y lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé. Jesús precisaba escupir en el suelo, precisaba hacer barro, ensuciar los ojos del ciego. No precisaba, pero el ciego precisaba. El ciego necesitaba. Tenía sus ojos sucios, llenos de barro, de la saliva del Señor Jesús. Precisaba ir a lavarse al tanque de Siloé para poder ver. Entonces, amiga, amigo, nosotros promovemos una liberación de la fe, un despertar de la fe, para que las personas entonces vengan a despertar su fe y consecuentemente conquistar aquello que ellas quieren. Pero no es necesario, no es obligatorio. Usted no tiene que hacer sacrificios, colocar ofrendas en el altar para poder recibir. No, usted tiene que colocar su corazón en el altar. Su ofrenda tiene que ser su corazón. Su ofrenda tiene que ser su alma. Su ofrenda tiene que ser sus voluntades. Su ofrenda tiene que ser, oh Dios, mi corazón está aquí para seguir tu orientación, seguir tu palabra. Entonces, obedecer tu palabra, sujetarme a tu palabra. ¿Es esto lo que preciso? Y cuando no está esta entrega sincera, entonces no sucede, la respuesta no viene. Porque Dios conoce mi corazón. Él conoce las profundidades de nuestra alma. Dice el salmista que Él escudriña, Él mapea nuestro corazón. Él ve todo. ¿Cómo esconder algo de Él? Pero cuando alguien engaña, como los fariseos, ahí Él dice, maldito sea el engañador, que es lo que sucedía con los sacerdotes que servían en el templo. Las personas venían, traían los animales perfectos para ser sacrificados. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Ellos agarraban los animales perfectos que las personas daban en el templo y cambiaban por los animales imperfectos que ellos tenían en su corral. Los sacerdotes hacían esto, entonces agarraban un animal cojo, con defecto, ciego que ellos tenían, lo colocaban en el lugar del animal perfecto. El animal perfecto quedaba con ellos y el animal cojo ellos ofrendaban. Pero, ¿qué es eso? Es un puro engaño. Quiere decir, están afrontando la grandeza de Dios, la soberanía del Altísimo. Están diciendo, yo no creo que este Dios sea grande para saber lo que Dios estamos haciendo en este momento. Esta es una realidad. Entonces, cuando una persona intenta engañar a Dios, se intenta engañar a él mismo. Y obviamente ofendiendo al Altísimo. Entonces, usted, por favor, yo les hago un aviso aquí. Usted que puede, siga esta línea de pensamiento que Jesús enseña con respecto al fariseo hipócrita, a la oración del fariseo hipócrita y la oración del pecador
un pecador no daba nada, no daba diezmo, no daba nada, no hacía nada de bueno. Él era pecador, él reconoció eso y él fue justificado. Dios oyó a aquel hombre pecador. Entonces, es una parábola que Jesús cuenta, pero si fuese una realidad así, si él estuviese ahí buscando el Espíritu Santo, Jesús lo llenaría con el Espíritu Santo. En cuanto al otro, el fariseo hipócrita, descendió maldecido. ¿Por qué? Porque estaba intentando engañar a Dios. Entonces, no haga esto. No, no lo haga. El altar es santo. El altar representa a Dios. Por eso es que Jesús dice, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? El altar es quien empodera la ofrenda, es el altar que bendice la ofrenda, es el altar que juzga la ofrenda, si es aceptable o no aceptable, si ella es sincera o si ella no es, si ella es farisea. El altar solo recibe lo que es puro. Que Dios los bendiga a ustedes y les dé la dirección para que en esta hoguera santa usted venga a resolver definitivamente su futuro eterno, el futuro eterno de su alma. Que Dios los bendiga en nombre del Señor Jesús. No se olvide, el día 11 comenzamos el ayuno de Daniel. Hasta mañana y que Dios los bendiga a ustedes en el nombre del Señor Jesús. Amén.